Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora en la cual ustedes estén viendo esta grabación, en donde explicaremos cómo realizar los cálculos haciendo uso de la hoja de Excel para la determinación de la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición de una sustancia de manera experimental. Entonces, por ejemplo, para el punto de fusión tenemos que experimentalmente hay que tener en cuenta la primera gota que aparece dentro del capilar cuando se está calentando. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a suponer que la primera gota apareció a los 58 grados Celsius y la sustancia está completamente líquida a los 64 grados Celsius. El punto de fusión para reportar es el promedio entre estas dos temperaturas, de tal manera que yo simplemente, hay dos formas de hacerlo. Una, me paro acá y busco aquí en el inicio la función aquí en autosuma, le digo promedio y señalo esas dos celdas. Él automáticamente va a señalar esas dos celdas. Enter. O sea que el punto de fusión experimental es de 61. Y supongamos que el valor teórico fue de 63 para esa sustancia. El punto de fusión teórico para la sustancia ejemplo es de 63 grados Celsius. Acá determino el porcentaje de error, que ya lo hemos trabajado en varios videos anteriores. Entonces será igual al valor experimental menos el valor teórico, todo esto dividido entre el valor teórico y todo esto multiplicado por 100. Cuando yo cierro acá me indica que el porcentaje de error es de menos 3.17 y según los criterios establecidos en clase nos daría que este porcentaje de error se nos sale un poquitico del margen establecido, por lo cual se recomendaría, si da el tiempo, repetir la práctica. Por ejemplo, acá vamos a repetir otra experiencia. El punto de fusión de la primera gota aparece cuando la temperatura está en 82 grados Celsius y es completamente líquido a los 94 grados Celsius. Aquí yo observo que el punto de fusión a reportar es 88 y si el valor teórico es de 91, tengo menos 3.29% de error. Esta es la manera de desarrollar estos cálculos acá. Para el punto de ebullición es un poco más complejo, ya que el punto de ebullición depende de la presión atmosférica del lugar, medida en milímetros de mercurio, o en atmósferas, preferiblemente en atmósferas, o milímetros de mercurio, y depende también del tipo de líquido que sea, si es líquido asociado o no asociado, ya que se debe hacer una corrección a la temperatura y al volumen. Entonces vamos a empezar aclarando. El líquido es asociado cuando forma entre sí puentes de hidrógeno, es decir, que tiene una característica polar. Por ejemplo, el agua es un líquido polar. O un líquido no asociado es que no forma puentes de hidrógeno entre sí. Por ejemplo, eh, el tolueno no es asociado, no forma puentes de hidrógeno entre sí. Entonces, se debe calcular primero el delta de T. Ese delta de T lo calculamos mediante la fórmula de Sidney-Young. Entonces, el delta de T va a corresponder a el valor de la constante, el cual depende si es un líquido asociado o no asociado, la corrección de la temperatura
Entonces aquí nos falta la presión del lugar, el delta de T. Vamos a insertar aquí una casilla, ¿sí? Temperatura corregida, bueno, vamos a insertar acá vamos a insertar una casilla, una fila. Entonces va aquí presión del lugar, presión corregida. Ya tengo aquí la presión corregida y simplemente lo que vamos a hacer es empezar a formular acá. Supongamos que se observó que la temperatura de ebullición del líquido fue de 92 grados Celsius. El tipo de líquido, entonces yo digo que es un líquido asociado. Entonces puedo colocar acá que esto es un líquido asociado. Vamos a mirar acá. Listo, líquido asociado. El valor de la constante ya lo sabemos, entonces como es asociado, aquí ya previamente tengo estos valores. 1.2 por 10 a la menos 4. Tomo acá y listo. La presión del lugar es de 560 milímetros de mercurio. Y la presión corregida corresponde a 760. Entonces lo vamos a colocar acá, presión atmosférica o presión estándar, también si se quiere trabajar así. Entonces son 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces la presión corregida, ¿qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 760 menos la presión del lugar, la cual ya la tengo aquí de una vez vista, ¿sí? Tengo acá otra que es la temperatura estándar, que son 273,15 Kelvin. Entonces el delta de T, ¿cómo lo calculo? El delta de T será igual. Esto es la multiplicación de todas estas constantes que hemos tenido en cuenta. Entonces será el valor de la constante por la presión corregida y esto por la temperatura corregida. Pero antes de esto vamos a mirar acá cómo se corrige la temperatura. Entonces la temperatura corregida es igual a la temperatura observada más la temperatura estándar. Entonces ya tengo ahí que o la temperatura observada, que la tenemos ahí, que es la del punto de ebullición. Bien, entonces con esto voy a colocar yo acá. Entonces esto lo vamos a correr aquí un poquitico para que nos dé más espacio. Entonces temperatura corregida, vamos a moverlo acá. Y voy a colocar acá como temperatura a reportar, que es ya la temperatura corregida, ¿no? Entonces, perfecto. Listo. Vamos a calcular el delta de T ahora sí. El delta de T es igual a la constante por la presión corregida por la temperatura corregida. Y vemos acá que la temperatura, el delta de T, es igual a 8,76. ¿Cuál es la temperatura que debemos reportar? Pues va a ser igual
a la temperatura que se observó en el laboratorio, a la cual el líquido empezó a ebullir, más el delta de T. Ya lo tengo acá. Entonces en este caso nos da 1,01 por 10 a la 2, que es igual a 101. Suponiendo que el valor teórico de esa sustancia es de 100, voy a calcular el porcentaje de error. Entonces el porcentaje de error será igual al valor experimental, que sería la temperatura a reportar, menos el valor teórico, todo esto dividido entre el valor teórico y este resultado multiplicado por 100. Y nos da que el porcentaje de error es de 0,7636. Bien, y esta es la forma en la cual nosotros hacemos la corrección del punto de ebullición. Entonces, tenemos acá esta temperatura a reportar, es la temperatura experimental. Aquí tenemos el valor teórico. Ahora bien, yo simplemente puedo cambiar los valores de la presión del lugar dependiendo de donde esté. Supongamos que la presión del lugar sea de 550 milímetros de mercurio. Aquí puedo ver que la temperatura a reportar es de, aquí esta la voy a dejar como número general, entonces 101.202 grados Celsius, y el porcentaje de error me va a dar 1.2%. En el manual de laboratorio, ¿cuál es la temperatura que se debe escribir como tal? Cuando se les pida cuál es la temperatura, esta temperatura, que es la que ustedes calculan como la temperatura a reportar. Y en este caso, para el punto de fusión, la temperatura a reportar es esta, que corresponde al promedio entre la primera gota que sale del capilar y cuando la sustancia está completamente líquida dentro del capilar. No olvidar colocar estos valores, los cuales son muy importantes para poder hacer este cálculo. Y bueno, de esta manera aprendimos de una forma rápida cómo se hace la determinación del punto de ebullición y el punto de fusión a través de la hoja de cálculo Excel con los datos obtenidos durante la práctica de laboratorio. Muchas gracias.